Bendiciones a todos, amados y amadas hermanos y hermanas en Yeshua nuestro Mesías. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante que debe tomarse con mucha seriedad. No es un tema que pueda tomarse a la ligera y mucho menos en broma. Como ustedes podrán ver en el título, ya se han de dar una idea del por qué. Muchos, desde que se inició con este ministerio virtual, si se le puede dar ese nombre, han tenido esta incógnita, muchos esta herejía, y muchos han dudado de si realmente Jehová, Yahvé, Yahweh o en general el Dios que aparece en el Antiguo Testamento es el mismo Satanás, es el mismo Lucifer, y muchos han llegado a afirmar esto, lo cual evidentemente no es cierto, y por esa razón es que yo he decidido refutar toda esta herejía. En los últimos tiempos, amados hermanos y hermanas, ha iniciado una gran controversia respecto a la manera en la cual vemos a Dios mediante todo el Antiguo Testamento. Este odio, rencor u rabia hacia Dios en lo largo del Antiguo Testamento evidentemente no es nada nuevo, ya que desde el comienzo muchos no aceptaron a Dios, ya sea por su manera de castigar y sus órdenes, sobre todo en batalla. En la actualidad, desgraciadamente, muchas sectas y grupos de falsos creyentes, porque no son creyentes verdaderos, esa es la realidad, y creyentes a medias o medios cocidos, como se les suelen llamar acá, han engañado y envenenado la mente de muchas ovejas, haciéndoles creer que Jehová, específicamente Jehová, es Satanás y en general el Dios del Antiguo Testamento, ya sea que su nombre aparezca en castellano, en latín, en hebreo, en griego o en arameo. Han llegado a fundar que realmente el Dios del Antiguo Testamento no es el poderoso Padre Santo, que no es el verdadero Padre de nuestro Mesías. Claro, evidentemente la excusa más grande, como siempre entre un grupo de ignorantes, es que en el Antiguo Testamento aparentemente es bastante violento, mientras que en el Nuevo Testamento las cosas son un poco más light, son más chéveres, es más amor y paz como los hippies y ya no hay tanta rigidez como en el Antiguo Testamento, lo cual es un poco tonto a decir verdad porque quizás no han escudriñado realmente como debe de ser el Nuevo Testamento. Llegan a pensar que el Dios del Antiguo Testamento no es realmente el Padre de Yeshua, sino por el contrario es un Dios totalmente ajeno y falso de el Padre Santo de Yeshua, que es un Dios falso sacado de la mente del pueblo hebreo, de la mente de los judíos. Y en este día, evidentemente, comenzaremos a refutar esto. Para que sea más práctico, iré desarrollando dicha enseñanza por diferentes puntos, siendo así los siguientes. Punto número 1, veremos el nacimiento y el significado del nombre de Jehová, como malamente se tradujo. Porque evidentemente si hay un sinfín de teorías locas sobre este nombre, tiene que haber un origen. No podemos decir, no, es que, bueno, salió simple y sencillamente de por ahí, hermano. No, tiene que haber un origen. En el punto número 2, explicaremos los pasajes de Génesis capítulo 1 o de Bereshit capítulo 1 y Bereshit capítulo 2 o Génesis capítulo 2. Muchos a lo largo de esta tierra creen que en ambos capítulos se revelan dos dioses distintos, dos dioses completamente diferentes, siendo así en el capítulo 1 Elohim o el Dios verdadero, y aparentemente, según estas mentes, en el capítulo 2 es Yahvé o Yahweh, es decir, Jehová Dios, como se tradujo. En el punto número 3 veremos el significado de cada uno de los nombres de Yahweh. En el punto número 4 explicaremos la gran pregunta que ha perdurado desde los inicios de la iglesia, y por esta razón es que también creen que Jehová es Satanás, que es un demonio asesino. La pregunta es, ¿por qué razón
Dios en el Antiguo Testamento mandaba a matar a pueblos, ciudades y tribus enteras, incluyendo a infantes, niños de pecho, recién nacidos e incluso el ganado. En el punto número 5, observaremos la simbología que habita en cada animal mediante el cual es representado Dios en el Antiguo Testamento, no mediante el cual es representado Cristo o el Mesías, que evidentemente es el águila, el cordero. Esos animales no los tocaremos, no porque no sean importantes, sino porque evidentemente hay una clara distinción entre el Hijo y el Padre. Y en el punto final, o el punto número 6, veremos otras razones por las cuales estas personas piensan que Yahweh, malamente traducido como Jehová, es Satanás. Específicamente, textos sacados de contexto que evidentemente los han utilizado como un estúpido pretexto para fundar esta teoría y para fundar esta herejía que desgraciadamente no se ha refutado. Aquí, sinceramente, en este medio de YouTube, solamente he visto a 2 personas que han refutado esto. Yo, ¿verdad? Personalmente. Entonces, no sé sinceramente qué ha pasado, por qué muchos han dejado que esto se expanda, cuando nuestro llamado claramente no solamente es enseñar la verdad, sino también refutar, destruir, desalojar todo aquello que amenaza el reino de los cielos. Siendo así, iniciemos, por favor. Ponga mucha atención. Si usted quiere anotarlo, sería lo mejor. Yo le recomendaría que tenga a la mano alguna libreta, algún cuaderno, algunas hojas en donde usted pueda hacer sus respectivas anotaciones. Que el poderoso campeón nos guíe mediante toda la enseñanza, que abra, pues, sus corazones, que abra sus corazones, para que la verdad sea aceptada. Número 1, o el punto número 1, ¿de dónde procede este nombre o título de Jehová? ¿Y cuál es el verdadero significado del nombre Jehová? Bueno, muchos evidentemente han llegado a sacar un sinfín de teorías, entre ellas la más popular, como se está diciendo, es que Jehová es Satanás. Muchos han afirmado que Jehová no es Satanás, pero que sí, por el contrario, Jehová es algún tipo de demonio de grado superior que se introdujo en las mentes hebreas. Del lado de la ufología, de donde no podría decir cómo es que han razonado esto, pero han llegado a creer que Jehová era aparentemente un extraterrestre de cabeza gris que andaba ahí por los cielos merodeando, y cuyo origen es desde la zarza ardiente, cuando ocurre el suceso de Moshe o Moisés, el libertador, y una prefigura evidentemente del Mesías en el Antiguo Testamento. Otros han llegado a creer que Jehová es simple y sencillamente un dios Anunnaki que se adoraba por Sumeria, y los hebreos adoptaron a este dios también y comenzaron a darle culto. Bueno, ciertamente esta pregunta del nacimiento y el significado del nombre de Jehová, de dónde procede, qué significa el nombre de Jehová, es una pregunta interesante, la cual, si no se plantea bien y si no se llega a entender y comprender lo que realmente se pregunta, la respuesta puede llevar a la confusión a muchos. Esta pregunta tiene 2 respuestas, ciertamente. Una es una respuesta corta y de carácter simple, fácil de digerir, fácil de entender, y otra respuesta más extensa y a su vez más analizada. En mi caso, yo quisiera compartirle a usted que me está escuchando ambas. Quiero compartirle las 2 respuestas. Respuesta número 1. Dicho nombre, es decir, Jehová, no posee valor alguno desde la gramática y el lenguaje, ya que básicamente este nombre es un nombre híbrido, nacido o extraído al mezclar los nombres de Adonai y Elohim. De la mezcla de estos 2
dio como resultado el nombre Jehová, Jehová, como se ha escrito en otras traducciones, o Jehová. Dicha mezcla se dio a causa del pueblo romano. El problema más grande es que los demás evidentemente terminaron por aceptar este nombre. Los romanos en primer lugar, gran parte del pueblo griego, aquellos que pertenecían a grupos nexaritas, gran parte de los eruditos masoretas que se encargaron de llevar a cabo el hebreo bíblico, y como es evidente, todos los hipócritas fariseos de su época, junto con gran parte del celo rabínico. Estos últimos dos, es decir, los fariseos y el celo rabínico, impusieron a su propio pueblo hebreo, a su propio pueblo judío, que debía de llamarse así el Creador, con la finalidad de guardar el nombre que es sobre todo nombre. La excusa ideal fue que no podían hacer un mal uso del nombre real de Dios, es decir, de Yahweh. Sin embargo, el mayor disparate de este caso fue que por guardar el nombre real del Creador, cometieron un pecado mucho mayor: aceptar un nombre falso para Dios y a su vez imponerlo a la fuerza a su pueblo. De hecho, a día de hoy, si tú y yo fuéramos a Israel y nos metiéramos en medio de un grupo de rabinos judíos ultra ortodoxos y se nos escapara decir Yahweh, lo más probable es que terminaríamos apedreados. Porque ellos no aceptan que el nombre verdadero, el nombre del Creador, el nombre de Yahweh, aparentemente sea utilizado a la ligera, y ciertamente no se debe utilizar, pero básicamente ellos no lo utilizan. Esa es la respuesta más simple, esa es la respuesta de carácter un poco más digerible y para la cual quizás no se requiere de tanta atención. Ahora, la respuesta número 2 evidentemente es más extensa. La procedencia del nombre Jehová. ¿De dónde realmente viene este nombre? ¿Es un nombre real? Pues evidentemente no. Como ya les dije, este nombre es básicamente un nombre híbrido, un nombre que no existe. Es un nombre que se obtuvo al mezclar Adonai y Elohim, y de aquí, evidentemente, al mezclar estos dos nombres, pues es de donde procede el muy famoso Jehová o Jehová, como otras traducciones lo han escrito en sus Biblias. El nombre Jehová es un barbarismo procedente de un desconocimiento. Es básicamente de un cuasi desprecio a la lengua hebrea. Siglos antes del Tanakh había sido traducido al griego, siendo bien recibido y ampliamente usado por los gentiles convertidos al judaísmo, o por los prosélitos, como le llama muchas veces Pablo, y por los numerosos judíos que vivían en la diáspora. Con el advenimiento de la reforma nazarena al judaísmo del Segundo Templo, la Septuaginta, o la Biblia de los 70, como también se le suele conocer, tuvo una revitalización y llegó a ser la versión oficial de las congregaciones del Asia Menor y de Europa, debido sobre todo a que la mayoría de los gentiles no entendían el hebreo y tampoco el arameo. En cambio, sí hablaban o por lo menos conocían la lengua internacional de la época, que en ese entonces evidentemente era el griego. Sin duda, evidentemente, fue una gran pérdida, pues con el transcurso de los años, el idioma eclesiástico dejó de ser el hebreo para ceder el paso al griego. Es decir, ya no se tomaba en cuenta el hebreo, el idioma original en el cual había sido escrito por libertadores, por reyes, por profetas y por príncipes, el Tanakh. Se abandonó el hebreo y se aceptó plenamente el griego, y ya ni siquiera se tomaba en cuenta en muchas ocasiones el arameo. Y este evidentemente fue un gran caos, fue una gran pérdida,
Y desgraciadamente, al dejar a un lado el arameo y el hebreo sobre todo, pues se cedió el paso al griego. Y a la postre, pues desgraciadamente, cuando llegó la Iglesia católico romana papal, se abrió paso al latín. Evidentemente, la prueba más contundente acerca de esto es lo que muchos a día de hoy conocemos como la Vulgata latina. No obstante, originalmente los escribas de la Septuaginta o la Biblia de los 70 no tradujeron ni transcribieron el tetragrama, sino que al igual que en algunos pasajes de los rollos del Mar Muerto, tuvieron el gran cuidado de preservarlo en caracteres dorados paleohebraicos. Es decir, conservaron estrictamente el nombre de Dios, Yahweh. Esa costumbre se mantuvo durante varios siglos, pues en la primera mitad del siglo segundo de la época común o después de Cristo, el prosélito judío Aquila tradujo las escrituras hebreas al griego y en esta representó el nombre de Yahweh en paleohebreo. En el siglo III, Orígenes escribió lo siguiente: y en los manuscritos más exactos, el nombre aparece en los caracteres hebreos, aunque no en los caracteres hebreos de hoy, sino en los más antiguos, es decir, en el hebreo estricto. En el siglo IV, Jerónimo escribió en su prólogo a los dos libros de Samuel y a los 2 libros de Reyes, escribió lo siguiente: y hallamos el nombre del Ser Supremo, es decir, el tetragrama, en ciertos volúmenes griegos hasta en este día, expresado en letras antiguas que se han desvanecido a día de hoy. Con el tiempo esta costumbre fue eliminada y las vocales sagradas se empezaron a escribir en caracteres arameos. El problema salió a relucir cuando el lector gentil de la Septuaginta, que por regla general desconocía por completo el hebreo y también el arameo, se encontraba con el nombre excelso de Yahweh, porque solía leerlo erróneamente. Jerónimo mismo se quejaba de ciertos ignorantes debido a la similitud de los caracteres, cuando hallaban las 4 letras sagradas que representan Yahweh. En los libros griegos se acostumbraban a leer pipí, aunque suene bastante loco de entender o quizás casi no creíble, pero esa es la realidad. Cuando un lector goy, es decir, un lector gentil, agarraba la Biblia de los 70, agarraba la Septuaginta, pues en vez de decir Yahweh decía pipí. ¿Por qué? Bueno, evidentemente el número griego para representar pi, el famoso 3.1416, etc., los griegos lo asimilaban mucho con los caracteres hebreos de Yahweh. Los amanuenses romanos trataron de resolver esta dificultad transcribiéndolo con las siguientes 4 letras: I, H, W, H. Digo, VH, perdón. I, H, V, H. De hecho, esta traducción o esta transcripción sigue estando presente en muchas escrituras antiguas. Y así es como aparecen algunos escritos latinos también. En la Vulgata, si no me equivoco, creo que en 2 o 3 ocasiones no aparece el nombre de Yahweh o de Jehová, sino que aparece estas 4 letras: I, H, V, H. En las copias posteriores de la Septuaginta, en las copias que prosiguieron de la Biblia de los 70, el nombre fue removido, es decir, Yahweh fue sacado de la escritura y en su lugar pusieron palabras como Dios y Señor. Y evidentemente cuando cayó en manos de los romanos fue cuando se dio origen al muy famoso Jehová o Jehová, como muchos lo tradujeron. Lo mismo, desgraciadamente, sucedió en el código nexarita, el cual
como es bien sabido, fue escrito originalmente en hebreo. El profesor George Howard comenta lo siguiente: cuando la forma hebrea del nombre fue eliminada para favorecer sustitutos griegos en la Septuaginta, también fue eliminada de las citas de la Septuaginta hechas en el Nuevo Testamento. No pasó mucho tiempo antes de que para la iglesia gentil el nombre divino, el nombre excelso, fuera un nombre totalmente ajeno y perdido, excepto en cuanto estuviera reflejado en los sustitutos en forma contraída o fuera recordada por aquellos grandes eruditos bíblicos. La vocalización masorética vino todavía a complicar mucho más las cosas, pues mantuvo la enseñanza farisaica sobre la inefabilidad del nombre. Cuando el lector encontraba las 4 vocales sagradas en el texto, debían de leer Adonai. Para ello pusieron bajo este nombre las vocales de Adonai y en algunos pocos casos las de Elohim que recordaran su lectura, es decir, hubo una mezcla. No, pues, como no podemos decir Yahweh, porque es el nombre sagrado y nadie lo puede decir a excepción de nosotros, que somos el pueblo escogido de Dios, que somos el tesoro de Dios, pues evidentemente hay que crear un nombre falso. Los nexaritas ya tienen nuestra aprobación. Los griegos son unos completos perdidos, ignorantes, que no saben nada. Y cuando leen cuando leen el nombre del Creador, en vez de decir Yahweh, dicen pipí. Los romanos les importa completamente, no les importa realmente. Así que hay que inventarnos un nombre falso que sea verdaderamente aceptado por todos. Así que, ¿por qué no mezclar las vocales de Adonai y las vocales de Elohim? Y claramente de aquí fue donde salió Jehová, Jehová. El problema es que posteriormente, en lugar de la primera A, que representaba Adonai, escribieron una E breve por razones de fonética hebraica, no castellana. A partir del siglo XIX, de la época común, es decir, de este siglo presente, los eruditos cristianos empezaron, por fin, a cotejar seriamente las fuentes hebreas, pero los siglos de visceral repulsa a todo lo judío fueron de un alto costo. En el siglo XIX de la época común, es decir, después de Cristo, realmente se ignoraba la evolución del idioma y la teología hebraica. Y por supuesto, no muchos realmente sabían si este era el nombre verdadero. Y por supuesto, la superposición de Adonai mezclado con Elohim sobre el tetragrama. Cuando el problema de la correcta pronunciación del nombre inocultable salió a relucir, sus conclusiones resultaron erróneas. Por ejemplo, en el año de 1278, el monje español Ramón Martí transcribió las 4 vocales excelsas como Yohuá en un escrito de nombre en defensa de la fe. En el año de 1303, Porcheto de Selvaticis lo vertió en 3 formas: Yohuá, Iohuá e Iohuá, en una obra antisemita titulada ampulosamente como La victoria de Porcheto contra los impíos hebreos. Y todo esto son fuentes propias, realmente son fuentes originales. Usted lo puede comprobar más adelante si gusta. En el año de 1518, el franciscano Pietro di Gilatino, erudito y confesor del Papa León X o X, lo transcribió como Yehuá en un volumen titulado Sobre los secretos de la verdad universal. De aquí, Jehová. El prestigio teológico de Pietro di Gilatino era tan grande, tanto que hasta los reformadores protestantes se vieron impelidos a usar la forma espuria
de Jehová en sus traducciones de las Escrituras. Huelga decir que los judíos, pues, también, muchos dicen que los judíos no lo emplearon, pero la realidad es que hay que saber a qué tipo de judíos se refieren, porque evidentemente los judíos ultraortodoxos jamás utilizaron Jehová. Ellos sí, ellos están libres. En ese sentido, ellos no pecaron. Pero el resto del pueblo, muchos sí llegaron a utilizar la palabra Jehová, este nombre híbrido, al mezclar las vocales de Adonai y de Elohim. Ahora bien, otro obstáculo al que se enfrenta el nombre de Jehová es la propia gramática hebrea, porque de acuerdo a la gramática hebrea, el género femenino está dado, es decir, el nombre Jehová no es un nombre masculino, sino por el contrario un nombre femenino. Por lo tanto, Jehová o Jehová, como lo vierten muchas versiones de la Reina Valera y sobre todo las más actualizadas, desde el punto de vista gramatical, este es un nombre propio femenino. Esto evidentemente está en flagrante contradicción con las Escrituras, donde el tetragrama es empleado como un nombre propio masculino. Una posible opción podría ser si Jehová fuera de origen arameo, ya que en esta lengua el género masculino puede terminar con la letra A condición que la letra precedente sea la letra hebrea Aleph. El único problema es que evidentemente esto tiene que descartarse porque la letra Aleph no forma parte del tetragrama, por lo cual es imposible. En conclusión, toda esta sandada de herejías de Jehová simple y sencillamente es por ignorancia, porque no saben de dónde procede realmente, de dónde nació el nombre de Jehová. Ciertamente es muchas veces difícil hablar sobre estos temas porque la gente desgraciadamente está muy arraigada a sus falsas raíces y defienden con toda fuerza lo que les han inculcado. Es tan grande este problema sobre Jehová que incluso el propio Papa actual muchas veces ha tenido que salir en conferencias a pedir perdón por este nombre. Y él ha declarado abiertamente que este nombre es un nombre falso y les pide perdón. Por esa razón es que muchas escrituras a día de hoy, si tú te das cuenta, ya no utilizan la palabra Jehová y tampoco Jehová. Muchas escrituras en la actualidad prefieren utilizar Yahweh o Yahvé, porque evidentemente saben que esta palabra Jehová es una completa equivocación. Muchos dicen, no, pero es que hermano, yo confío en la Reina Valera, es la más confiable. Brother, no digas eso. Porque incluso la misma Reina Valera, evidentemente los que conforman el equipo de las versiones de la Reina Valera ya han admitido que en sus versiones hay más de 3,000 fallos, 3,000 errores de traducción. ¿Cómo puedes decir que es perfecta cuando la misma vez están diciendo que tienen 3,000 errores de traducción? ¿Qué perfecto va a ser eso? Muchos dicen, hermano, pero es que es imposible porque recordemos que todas las escrituras están guiadas bajo las sociedades bíblicas. Ni siquiera sabes realmente qué estás diciendo. Todos aquellos que sean historiadores y que sean bibliólogos escuchándome, saben perfectamente que las sociedades bíblicas no les importa en nada realmente mantener la verdad. Las sociedades bíblicas es de lo más hipócrita que el creyente pueda tener. No creas tú que en las sociedades bíblicas
Su único propósito y su único anhelo es que tú tengas una copia de la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, lo más perfecta posible. ¿Quién te ha dicho eso? Ni siquiera sabes quién está liderando en la época actual realmente las sociedades bíblicas. Pasemos al siguiente punto, el punto número 2. La explicación de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Vamos a explicar Bereshit capítulo 1 y Bereshit capítulo 2. Muchos alrededor de esta tierra tienen la idea de que en estos dos capítulos hay dos dioses distintos. Generalmente es aceptado el Dios del capítulo 1, ya que aparentemente este sí es el verdadero. Este Dios que aparece en el capítulo 2 sí es el auténtico creador. Mientras que el que aparece en el capítulo 2 lo titulan como el usurpador, como un Dios falso, celoso y lleno de ira. Aquí recuerdo que en una de las ocasiones donde se trató el tema de la estirpe del Nahash, los más antiguos en el canal saben perfectamente a qué me refiero, llegaron a la conclusión de que Yahweh era un Nahash también. ¿De dónde sacaron esta estúpida idea? Solamente ellos saben. ¿De dónde viene este disparate de que ambos dioses de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 son dos dioses totalmente distintos? Esto evidentemente viene a causa de que el mismo Dios, porque no es ninguno distinto en estos capítulos ni en toda la escritura, posee en ambos capítulos nombres distintos, tanto en el idioma original, el cual es el hebreo, así como en el idioma de traducción de nuestras escrituras, es decir, el castellano. En el idioma castellano, en el capítulo 1 del Génesis, nosotros vemos la palabra o el nombre comúnmente de Dios. Mientras que en el capítulo 2 vemos la expresión, este nombre híbrido de Jehová Dios. Sin embargo, como ya vimos minutos atrás, es bastante ilógico y absurdo que creamos en que en estos dos capítulos se encuentran dos dioses distintos, ya que es el mismo Dios, con la única diferencia de que en el capítulo 2 recibe un nombre el cual evidentemente, de manera estricta, no le pertenece al Creador. Lo acabamos de ver momentos atrás. Por otra parte, desde el idioma hebreo, que es el idioma original en el cual están escritos ambos capítulos, también el mismo Dios recibe dos nombres distintos, siendo así en el capítulo 1 Elohim y en el capítulo 2 Yahweh o Yahvé, como lo traducen también otros. Ambos nombres son correctos y le pertenecen al Creador, y ambos portan un significado. Dichos significados los veremos en el siguiente punto, donde aprenderemos lo que cada uno de los nombres del majestuoso y poderoso anciano de días significan. Por otra parte, dicha confusión entre Elohim en el capítulo 1 y Yahweh en el capítulo 2 se debe a causa de los escribas de ambos capítulos. La autoría del libro del Génesis, del libro del principio o del libro del Bereshit, al igual que el resto del Pentateuco, ciertamente le corresponde a Moisés o Moshe, todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero eso no significa que Moisés estrictamente haya escrito con la palma de sus manos los capítulos, ya que Moisés, al igual que otros reyes y apóstoles, utilizó escribas, es decir, hombres que escribían por Moisés por solicitud propia de él mismo, que contaban con la autoridad de Moisés. Al escriba de Génesis capítulo 1 se le titula como el Eloísta, porque evidentemente en el idioma hebreo, al igual que en muchas traducciones bíblicas al castellano, aparece constantemente el nombre de Elohim.
Al escriba del Génesis capítulo 2 se le titula el yahwista, puesto que en hebreo, al igual que en las traducciones bíblicas, aparece constantemente en el capítulo 2 de Génesis el nombre de Yahweh. Vemos pues que no son dos dioses distintos, es el mismo Dios en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. La confusión en el hebreo se debe a los escribas, el eloísta y el yahwista. En las traducciones bíblicas del español, la confusión, la disputa y las malas doctrinas que se han creado, junto con el sinfín de herejías a lo largo de la tierra, es a causa de lo que crearon los romanos. Este nombre falso sacado de la mezcla de las vocales de Adonai y Elohim, nombre que desdichadamente fue aceptada por parte del pueblo griego, lo aceptaron los eruditos, los masoretas, fue aceptado desgraciadamente por grupos naxaritas y finalmente impuesto a la fuerza al pueblo hebreo, gracias a las basuras de fariseos y rabinos ultra ortodoxos. Y esto, como es obvio, afectó fuerte y grandemente a todas las traducciones en diferentes idiomas alrededor del planeta. Y es hasta la actualidad que poco a poco se están deshaciendo de este nombre falso de Jehová o Jehová. Ahora bien, quizás a causa de todo esto usted podría estarse preguntando, ¿puede una persona obtener perdón si ha llamado a Dios por ignorancia, Jehová o Jehová? Sí, por supuesto, por ignorancia te puede perdonar, pero aprende de una buena vez al llamar al Padre Santo por cada uno de sus nombres que realmente le pertenecen. Muchos en la actualidad, cuando se toca este tema, son unos grandes hipócritas a decir verdad y fácilmente te ponen la excusa, no, es que no importa cómo le llamemos a Dios, porque Él sabe que lo hacemos de corazón. No. Déjate de estupideces. Si tú te llamas Juan, dudo mucho que a ti te va a gustar que te llamen Rodrigo y que otro te diga Manuel, que otro te diga Junior, que otro te diga Pedro. Lo lógico es que tú te vayas a molestar, hey, ni me llamo Pedro, ni me llamo Manuel, ni me llamo Junior, ni me llamo Santiago, ni los nombres que tú quieras adjudicarme. Mi nombre es Juan, respétame. Aprende a llamarme por mi nombre, punto. Es una gran vergüenza que los nombres de una persona debas de respetarlo, pero el nombre santo del sublime Rey, al cual aparentemente dices servir, te los pases por tus pies asquerosos. No, hermano, yo le voy a seguir diciendo Jehová. ¿Por qué? Si lo haces por ignorante, puedo llegar a entenderlo. Pero una vez que te has dado la verdad, ¿cuál va a ser tu excusa? Me es más cómodo, hermano. Dios sabe que uno es pecador. Dios sabe que, pues, hasta ahorita voy aprendiendo. Vas aprendiendo, pero también aplícalo. Aprende a llamar a Dios como realmente es digno de ser llamado. Deja de andarle adjudicando 60,000 nombres que ni siquiera le pertenecen. Su nombre no es Jehová. Su nombre no es Jehová. Así que como para qué realmente le vas a estar diciendo Jehová mío. No existe, te lo acabo de demostrar. Y vas a seguir aprendiendo más a lo largo de esta enseñanza. Dale a Dios el verdadero nombre que le corresponde. Borra de tus labios, borra de tu lengua, borra de tu boca en general este nombre totalmente falso de Jehová o Jehová. Hermano, pero entonces todas las personas que antiguamente quizás fueron ignorantes y no conocieron el verdadero nombre y le decían erróneamente Jehová, ¿están condenadas? No. A esos sí se les puede aplicar lo que muchos dicen como excusa.
Dios sabe que lo hacemos de corazón porque Dios es misericordioso. Pero tú ya no puedes decir que eres ignorante. Se te acaba de dar la verdad. Aprende a llamar a Dios como realmente tiene que ser llamado. Y quita de tu lengua poco a poco el nombre de Jehová o Jehová. Porque yo puedo entender que quizás durante toda tu vida llegaste a pensar, llegaste a creer y adoptaste este nombre de Jehová. Quizás llevas 5, 10, 20, 30, 40 años conociendo a Dios. Y en esos 40 años siempre has dicho Jehová o Jehová. Y evidentemente un cambio tan radical muchas veces se te puede llegar a escapar por error este nombre, esta palabra. Pero velo eliminando de tu boca. Y evidentemente pide perdón. No es Jehová, no es Jehová. Continuamos con el siguiente punto. Vamos a ver ahora el significado de cada uno de los nombres de Dios. Ya dejamos claro realmente que no es que Jehová sea Satanás, sino que por el contrario, Jehová o Jehová es un nombre híbrido. Ahora bien, dejando a un lado este tema o este nombre de Jehová o Jehová, también nos enfrentamos que en general muchos llegan a creer que Yahvé o Yahweh, como se le conoce en el Antiguo Testamento, es Satanás. Es decir, no solamente Jehová es Satanás, sino que también el propio nombre original del Padre de Yeshua, nuestro Mesías, aparentemente es Satanás. Y quiero exponer los verdaderos nombres y su significado para que aprendas y para que puedas refutar y si te es posible humillar también a quienes tienen esta herejía, porque muchos evidentemente están en esta herejía, en esta falsa ideología, en esta falsa creencia de que Jehová es Satanás por ignorantes, pero muchos otros no. Muchos otros saben perfectamente de principio a fin todo lo que estoy exponiendo. Simple y sencillamente no les conviene y prefieren mejor tragarse la mentira y no exponerlo al público. Los nombres de las personas en la Biblia tienen un significado que usualmente conlleva alguna impresión del individuo, tal como el carácter intrínseco, el comportamiento, las emociones, los sentimientos, la autoridad de quien lleva el nombre. Y si esto es así con los nombres de las personas que aparecen a lo largo de las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuanto más lo es para con los nombres que Dios revela de Él mismo. Por lo tanto, todos los nombres con que la Escritura designa a Dios son significativos y de esta manera cada uno permanece como el símbolo de alguna verdad tocante a lo que Él quería que recibiésemos. Estos nombres nos indican la necesidad de apropiarnos correctamente de la importancia de dichos nombres divinos de Dios en la Escritura. ¿Por qué son tan importantes, los nombres de Dios? ¿Por qué razón, hermano, es de suma importancia que yo me sepa de manera correcta los nombres de Dios? Los nombres de Dios son uno, son buenos, son grandes, son enaltecidos, son cercanos, son gloriosos, son eternos y son santos. Por ende, los nombres de Dios son temibles, son dignos de nuestro temor. Los nombres de Dios merecen que los santifiquemos. Sus nombres son nuestro perdón, nuestra salvación, nuestro socorro, nuestra defensa, nuestra guianza. Son nuestras victorias sobre nuestros enemigos. Son nuestro engrandecimiento, son nuestra vida. Por esta razón, los nombres de Dios, los nombres de Yahweh, son dignos de nuestro conocimiento, de nuestra memoria, de nuestra confianza, de nuestro amor, de nuestra alabanza, de nuestra bendición con todo nuestro ser.
Los nombres de Dios, amados y amadas, son dignos de engrandecimiento, de proclamación, de andar y de oraciones. Hay juicios y castigos cuando los nombres de Dios son olvidados. No vamos a decir mentiras. Hay grandes juicios y grandes castigos cuando los nombres de Dios son olvidados, menospreciados, cuando son motivo de incredulidad, cuando se toman en vano, cuando son utilizados para jurar en falso. Hay grandes juicios y castigos cuando los nombres de Dios son utilizados para profetizar mentiras, para evangelizar con falsedades, cuando son contaminados, profanados, infamados y cuando son blasfemados por la boca o la vida de una persona, cuanto más por aquellos que se dicen ser grandes hijos e hijas de Dios, cuando en realidad son solamente un trozo putrefacto de estiércol andante en aras de Satanás. Y perdón si te duele, pero esa es la realidad. Deja de una buena vez esa idea de que todos somos hijos de Dios. ¿Según quién? Hermano, yo soy hijo de Dios porque Él acepté. ¿Y tus obras? ¿Qué has hecho por la obra de Dios? No, pues yo creí que solamente era aceptarlo y ya. Hermano, yo soy un gran guerrero de Dios porque yo soy un pescador de almas. ¿Pescador de almas según tu semejanza o pescador de almas según lo que realmente exige la Escritura? Porque un pescador de almas, si nos vamos en el sentido estricto de lo que dice la Escritura, no solamente es llevar tu evangelio podrido light, tu evangelio de prosperidad, tu evangelio de sanidad, reclutar a la persona y luego dejarla aventada ahí como si nada. Porque este es uno de los problemas más grandes que se enfrenta en la actualidad. El Mesías no vino a imponer un evangelio light, no vino a imponer un evangelio de sanidad. Oye, yo te veo enfermo, acepta a Cristo en tu corazón porque con Él vas a sanar. La persona acepta a Cristo y el problema más grande es que dentro de 3 meses, hey, pues te comento que igual acepté a Cristo, igual me rendí a sus pies, pero yo no he sanado. Y según el doctor solamente me queda 1 mes de vida. Entonces, o tú que me evangelizaste eres un tarado que no me supo evangelizar de forma correcta, o el Dios que me has presentado es un Dios falso. Y lo más seguro es que sea la primera opción. Oye, acepta a Cristo en tu corazón. Te veo que eres pobre y que solamente tienes 1 centavo en el bolsillo. Acepta a Cristo y tu economía va a mejorar. Lo estoy profetizando en el nombre de Yeshua. Si tú aceptas a Cristo hoy, dentro de 1 semana, te veo como dueño de 5 empresas. Pasan 5 años y la persona, en vez de tener 1 centavo, quizás no tenga nada en su bolsillo. Acepta a Cristo en tu corazón y tus problemas van a mejorar. 3 años en el Evangelio y sus problemas no han mejorado. Soy pescador de hombres, pero solamente agarro almas y las dejo ahí aventadas. Un verdadero pescador de hombres, un verdadero pescador de almas, alguien que realmente se interese por la obra, no solamente es llegar y evangelizar de manera adecuada y de manera correcta, sino que en cuanto se obtiene un alma, ser como un padre para esa alma, ser como un amigo fiel para esa alma, como un mentor, como un guía, proveerle las herramientas adecuadas para que no se deje engañar, alimentarlo, sustentarlo. El problema es que los grandes pescadores de almas de la actualidad, brother, estás solo, acepta a Cristo en tu corazón. Sabes perfectamente que nunca vas a estar solo cuando estés con Cristo. Lo aceptan. Te acercas a la persona que ha aceptado el Evangelio, a la persona que ha aceptado a Cristo. Oye, ¿y qué te han enseñado? No, pues nada. Sí, nada. Digo, el que me evangelizó, simple y sencillamente me dijo una que otra frase bonita.
cómo más o menos era la vida dentro del Evangelio, pero luego desapareció. No sé ni qué hago aquí, pero pues alabo a Cristo. Los nombres de Dios son muy importantes y los nombres de Dios son para temer. Pero me temo que en la actualidad la gente, no digo que a todos, pero la gran mayoría no les importan los nombres de Dios y mucho menos le temen a Dios. Lo dije en una enseñanza pasada. Dios, Yahweh, es un poderoso león y no es un león domado, no es un león que anda con una sonrisa falsa 24/7, no es un león que tú puedas manipular, es un león rapaz, salvaje, justo, no es ningún león débil. Y el problema más grande es que mucha gente ya ni siquiera lo ve como un león. Lo ven muchas veces como si fuera simple y sencillamente un pobre perro ignorante, todo flaco. Y hay que tener cuidado. Quiero comenzar en primer lugar a que veamos los nombres compuestos por Él. Dios necesita de muchos nombres, puesto que cada uno de ellos le ayuda a darse a conocer más adecuadamente a su pueblo. Antiguamente era solamente el pueblo hebreo, pero en la actualidad también a nosotros. El primer nombre que veremos es el nombre Él. Esto es utilizado unas 250 veces y quiere decir el Dios prominente, el Dios supremo, el eterno, el creador, el Dios poderoso en gobernar, el omnipotente, el dueño de todo. Ejemplo de esto lo tenemos en Génesis capítulo 35, versículos 11 y 12. Y le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, porque cierto es que una nación y conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu simiente después de ti la daré. El segundo nombre, Elá o Eloá. Estos son utilizados más de 150 veces. Es el singular poético de Dios y viene de la raíz árabe ala y quiere decir jurará, comprometerse. El Dios que es fiel, el Dios que es justo, el Dios que se compromete, el Dios que cumple sus palabras, sus profecías, que cumple con lo acordado, el Dios que cumple lo que ha dicho. Este nombre, Elá o Eloá, indica fidelidad a sus propias palabras. Jeremías capítulo 32 versículos 36 al 44 dice lo siguiente: con todo pues, ahora así dice Yahweh, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los juntaré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo y saña grande, y los haré tornar a este lugar, y los haré habitar seguramente. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Me alegraré pues con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma, porque así dice Yahweh: como traje sobre este pueblo todo este mal, así traeré sobre ellos todo el bien que les he prometido. Otras traducciones dice que les he jurado. Y poseerán heredad en esta tierra, de la cual vosotros decís:
está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán carta y la sellarán y pondrán testigos en la tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de los valles y en las ciudades del Negev, porque yo haré volver su cautividad, dice Yahweh. Él es el Elá, Él es el Eloá, Él es el Dios que cumple lo que ha prometido. Todo aquello que Él ha jurado, Él lo cumple a su tiempo, no a nuestro tiempo, evidentemente. Quizás a nosotros nos parezca que es tardado para cumplir sus palabras o sus promesas, pero créeme, cuando Dios cumple algo, no lo hace ni antes ni después. Lo hace justamente en el momento apropiado, en el momento adecuado, en el momento justo. El tercer nombre, Elohim, creo yo que es el más famoso por la mayoría, el más conocido. Elohim. Este es un nombre utilizado más de 2550 veces. A diferencia de otros nombres, este no es un nombre singular, sino uno plural, que a menudo también suele utilizarse con verbos singulares que demuestran su completa unidad en todo. Este es el nombre que indica a la Trinidad, es decir, al Padre, al Hijo y también al Espíritu Santo. Pero también Elohim en muchas ocasiones llega a representar a los ángeles. Se relaciona con su poder sobre la creación, sobre la naturaleza y todos sus atributos. Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio del tiempo creó Elohim los cielos y la tierra. El nombre número 4, el Hay. Este es un nombre utilizado poco más de 50 veces y significa el Dios viviente. Da a entender que Él es el único cuya vida no depende de nadie más. Él tiene su vida de por sí y en sí. Jeremías capítulo 46, verso 18. Vivo yo, declara Yahweh, cuyo nombre es el Rey de los ejércitos, que el faraón caerá como un pedazo de monte y como el Carmelo en medio del mar. Vivo yo, declara Yahweh. Grábate bien este nombre, el Hay, el Dios viviente. El Dios al cual nosotros servimos no es ningún Dios muerto. Nombre número 5, el Roy. Este nombre significa tú eres el Dios que me ve, o también puede llegar a significar el Dios observador. Él es el Todopoderoso que vigila su palabra continuamente para cumplir sus promesas en nuestras vidas. Él nos ve para ayudarnos y prosperarnos. Claro ejemplo de esto lo tenemos en Génesis capítulo 16, donde se nos narra los sucesos previos al nacimiento de Ismael, cómo Sarai repudiaba a Agar, pero vemos también cómo Yahshua mismo desde el tiempo antiguo consolaba a las personas, las promesas que él mediante la autoridad del Padre hacía y posteriormente se cumplían. Él ciertamente es el Roy. Él es el Dios que nos ve, Él es el Dios que nos observa, y no para mal, sino para ayudarnos, para guiarnos, para fortalecernos, para proveernos de energía, de fuerzas, para otorgarnos la victoria, para otorgarnos la sanidad. El nombre número 6, el Elohe Yisrael. Esto significa el Dios de Israel. Este nombre era muy personal para Jacob. Génesis capítulo 33, verso 20. Y habiendo Jacob instalado allí su tienda, allí mismo erigió un altar y lo llamó el Elohe de Israel, el Dios de Israel.
Ahora, si bien es cierto que era muy personal para Jacob, de igual forma puede ser el nombre personal de cada uno de aquellos que deciden colocarse bajo la protección y el amor de Dios. No solamente es un nombre personal que Jacob otorgó a Yahweh, puede ser también el nombre del cual nosotros nos apropiemos. Primero de Crónicas, capítulo 17, versículos 21 al 24, dice: ¿Quién hay para ti como tu pueblo Israel, pueblo único en la tierra, al cual tú te manifestaste desde el cielo para salvarlos, y por cuya causa hiciste tremendas y terribles pruebas e imponentes plagas sobre los egipcios, hasta haberlos sacados de entre ellos? Has establecido para ti a tu pueblo Israel, a fin de que fuera pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Yahweh, viniste a ser su Dios. Y ahora, oh Yahweh, que la palabra que hablaste en cuanto a tu siervo y en cuanto a su familia sea confirmada para siempre. Haz tal como has dicho. Sean afirmadas tus obras para siempre y sea glorificado tu nombre eternamente en medio del mundo, para que ellos digan: Yahweh de los ejércitos, el Señor de señores, es el Dios de Israel, y la casa de tu siervo David sea afirmada en tu presencia eternamente. Apropiémonos de la manera correcta de este nombre. El otro nombre, el nombre número 7, el Gibor o el Giborín. Este es un nombre utilizado 139 veces, y a decir verdad, es mi nombre favorito. Este nombre significa el Dios poderoso, fuerte, guerrero, temible, valiente, el campeón, el gigante, el héroe. Este es un nombre no para atemorizarnos, sino para alentarnos de que Él será para nosotros lo que su nombre está manifestando. Para nosotros, Él es nuestro héroe. Para nosotros, Él es el fuerte, Él es el guerrero, Él es quien lucha nuestras batallas. El Gibor es lo que su nombre indica para con nosotros. Jeremías capítulo 20, verso 11, dice así: Pero Yahweh está conmigo como un poderoso guerrero. Por tanto, todos los que me persigan serán avergonzados y no serán encontrados. Se avergonzarán en gran manera porque fueron insensibles. Vergüenza permanente que jamás se olvidará. Yahweh está conmigo como poderoso guerrero. La palabra guerrero que nosotros observamos en otras traducciones es poderoso gigante o poderoso campeón. Estas tres vienen del griego, de una raíz secundaria, mejor dicho, del hebreo, perdón, no del griego. Vienen de una raíz secundaria hebrea, la cual es arix, que significa poderoso, tiránico, fuerte, sumamente enaltecido, violento, que inspira temor. Ahora, como bien ustedes sabrán, toda raíz secundaria o externa evidentemente tiene que tener una raíz de origen o una raíz estricta. En este caso, esta raíz arix se desmonta o proviene de la raíz estricta arax, que significa alguien asombroso, digno de temer, que quebranta a los impíos, que hace desmayar a los enemigos, que castiga con impiedad, que infunde desaliento en los adversarios. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Ese es el gran león que cubre Israel, al cual nosotros proclamamos. No es un Dios débil, no es un Dios que no pueda soportar batallas. Es un Dios plenamente asombroso, fascinante, un gran héroe, un gran gigante que se coloca a nuestro lado para defendernos de cualquier mal. Alguien que nos hace caminar bajo la senda correcta.
alguien que infunde desaliento en nuestros adversarios, que coloca a nuestros enemigos no a nuestra par, sino debajo de la planta de nuestros pies. Alguien que es violento para castigar. Porque mucha gente tiene esta distorsión. No, es que si Dios es amor, Él no puede castigar. Qué manera tan pobre de interpretar realmente quién es Dios en las Escrituras. Vemos nosotros que esta palabra guerrero, en la raíz estricta arax, también significa alguien que castiga con impiedad. Y Dios así es muchas veces. Llega un punto en el cual la paciencia de Dios es colmada por el ser humano. Y con justa razón, porque no es como que si nos comportáramos de manera adecuada, excelente o perfecta. Muchas veces nos comportamos de manera aparentemente perfecta solamente cuando estamos congregados. Pero saliendo de la congregación, cada quien para su casa, y en su casa se transforman. Muchos en su casa aparentemente se les olvida que son hijos de Dios y comienzan a transfigurarse en hijos del diablo. Salomón lo decía: trátese pues al justo con injusticia y al injusto con injusticia. ¿En qué momento se ha de tratar al justo con injusticia y al injusto con justicia? Nombre número 8, bastante conocido también por muchos, el Elión. Un nombre utilizado más de 30 veces. Esto significa el Altísimo, el más alto, el Supremo, el superior, aquel incomparable e inigualable. Salmos capítulo 91, verso 1 y 2 dice: el que mora al abrigo del Altísimo y a la sombra del Dios glorioso dirá a Yahweh: confianza mía, refugio mío, el Dios en quien he confiado. Aprendamos a colocar nuestra confianza no en el hombre, sino por el contrario, en el Elión, en el Altísimo, en el Superior. Aquel que es incomparable, en aquel que es inigualable. Número 9, el Olán. Esto significa el eterno. Este Dios nuestro eterno en hebreo también significa lo secreto, lo misterioso, lo escondido desde la eternidad. Esto precisamente es lo que Dios desea revelar a aquellos de corazón sencillo, pero que a su vez tienen gran hambre y sed de conocimiento en los asuntos del magnífico Rey. Él es el consejero de secretos. Él es el inmutable. Salmos capítulo 90, verso 1 y 2. Oh Yahweh, tú has sido nuestro lugar de habitación de generación en generación. Antes de que los montes fueran engendrados, antes de que concibieras la tierra, antes de que establecieras el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Tú eres el Olán. Tú eres el eterno. Tú eres el que revela lo secreto. Aquello que es misterioso a nuestro parecer, para ti es completamente entendible en cuestión de segundos. Nombre número 10, el Shaddai. Esto es el Dios todopoderoso, el todo abundante, el todo suficiente. Génesis capítulo 17, verso 1 y 2. Aconteció que cuando Abraham tenía 99 años, Yahweh se apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai Dios, yo soy el todopoderoso Dios. Sea agradable ante mí e irreprensible. Así estableceré mi pacto contigo y en gran manera te he de multiplicar. En hebreo, un dato curioso es que en hebreo la palabra shak
se usa para referirse al pecho materno. Shaddai también significa el que nutre, el que provee, aquel que consuela, el que da seguridad y protección, el que presta sus brazos para brindar calidez. Isaías capítulo 66, versículos 8 al 13, dice lo siguiente: ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? Porque dará a luz la tierra en un solo día, nacerá una nación en una hora. Pues Sión tuvo dolores de parto y dio a luz a sus hijos. Yo, que puse esta expectación, ¿no haré dar a luz?, declara Yahweh. ¿Acaso no soy yo el que hace dar a luz y el que cierra la matriz?, declara tu Dios. Regocíjense por Jerusalén y salten de júbilo con ella todos los que la aman. Rebosen de regocijo con ella todos los que por ella han hecho duelo, para que mamen y se sacíen del pecho de su consolación, para que mamen y se deleiten en el poder de su gloria, porque así dice Yahweh: he aquí que yo pondré sobre ella paz como río, como un torrente desbordado. Mamarán la gloria de las naciones, serán llevados sobre literas y sobre los rodillos serán criados. Como aquel a quien consuela su madre, así yo los consolaré. En Jerusalén serán consolados. 10 nombres totalmente hermosos, perfectos, de los cuales evidentemente vale la pena apropiarse. Estos fueron algunos nombres de Dios que se da a sí mismo acerca de Él. Hagámoslos nuestros y utilicémoslos con sabiduría. Ahora, quisiera que también viéramos los nombres de Dios compuestos por Yahweh, malamente traducido y aceptado como Jehová o Jehová. Salmos capítulo 8, verso 1. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, porque has puesto tu gloria sobre los cielos. Este nombre, el nombre de Yahweh, es el más respetado y temido por el pueblo hebreo. Y de igual manera tendría que ser un nombre totalmente respetado y temido y atesorado sobre todo por nosotros. Otros nombres de Dios, como los que acabamos de ver, se relacionan con sus obras, pero este en específico, Yahweh, se relaciona con su carácter, su personalidad y su relación personal con su pueblo, con su tesoro especial que es Israel y con nosotros, el pueblo adoptado. Yahweh viene del hebreo Haya, que significa ser o vivir. En otras palabras, que se encuentra activamente presente. Por ello, en el libro del Éxodo le dice a Moisés: yo soy el que soy. Él es el único que existe de por sí, que trae vida inherente en sí mismo y no deriva su vida de otro, a diferencia de nosotros. Lo interesante es que en el Nuevo Testamento, Yeshua, nuestro Mesías, en repetidas ocasiones comenta también: yo soy. Estos términos griegos que se utilizan para yo soy es el equivalente al hebreo de Yahweh. Por lo tanto, aquellos que afirman que Yeshua es hijo de un Dios totalmente distinto a Yahweh, y peor aún, que afirman que Yahweh, malamente aceptado como Jehová, es Satanás, deben de explicar por qué el Cordero Santo utiliza estas expresiones a lo largo del Nuevo Testamento. Recordemos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela que ninguna persona de la Trinidad, es decir, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, tiene relación alguna con el mundo de las tinieblas. Así que aquellos que dicen que Yahweh es Satanás deben de explicar el por qué el Mesías dijo repetidas veces esto. Ya que si nos vamos a su absurda y errada doctrina herégica, lo que Yeshua dice es: yo soy Satanás. Pero esto evidentemente no es así.
Acompáñenme por favor a saber cuáles son los nombres totalmente hermosos y maravillosos de Yahweh. Muchos dicen, no, es que el padre de nuestro Mesías es otro. En el principio se encontraba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo mismo era Dios. Juan capítulo 8, versos 54 hasta el 58 dice, Yeshua les dijo, si yo mismo me glorificara, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no le conocen, pero yo le conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería yo pues mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, anhelaba fuertemente ver mi día. Y habiéndolo visto, se regocijó en gran manera. Los judíos le dijeron, ¿todavía no tienes ni 50 años y dices que ya has visto a Abraham? Yeshua les contestó, de cierto les digo a todos ustedes, antes que Abraham siquiera existiera, yo soy. No dijo yo seré, yo fui, yo soy. Veamos ahora pues los nombres de Dios compuestos por Yahweh. Número 1, Yahweh Shebaot, un nombre utilizado unas 280 veces. Esto es Yahweh de los ejércitos. Los ejércitos se refieren a su pueblo o a sus criaturas celestiales, las cuales usa para ganar batallas específicas, para ganar batallas especiales. Éxodo capítulo 12, versículos 29 al 33. Éxodo capítulo 12, versículos 29 al 33, menciona lo siguiente. Sucedió que siendo la medianoche, Yahweh dio muerte a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito del cautivo que se encontraba en prisión, también todos los primogénitos del ganado. Aquella noche se levantó el faraón junto con todos sus siervos y todos los egipcios, porque había gran lamentación en la tierra de Egipto, y no había casa en donde no hubiera un muerto. Y el faraón llamó a Moisés y a Aarón aquella noche y les dijo, levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel. Váyanse a adorar a Yahweh como han dicho. Llévense todas sus ovejas como sus bueyes, como han dicho, y también bendíganme a mí. Los egipcios apremiaron a la gente, apresurándose para expulsarlos del país, diciendo, todos moriremos. Salmos capítulo 103, versos 20 y 21 dice, bendigan a Yahweh ustedes sus ángeles, que son poderosos en fortaleza y ejecutan sus órdenes. Bendigan a Yahweh todos sus ejércitos, siervos suyos que hacen su voluntad. A veces en forma poética los ejércitos se relacionan con los cuerpos celestes, estrellas, con el cosmos, con el universo. Deuteronomio capítulo 4 versículos 15 al 19 dice lo siguiente. Tengan mucho cuidado de ustedes mismos, porque ninguna imagen vieron en el día que Yahweh habló con ustedes en Horeb desde en medio del fuego. No sea que se corrompan y hagan para ustedes imágenes y figuras de cualquier forma, ya sea en forma de hombre o de mujer, semejanza de cualquier animal que haya en la tierra, semejanza de cualquier ave alada que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastre por el suelo, o semejanza de cualquier pez que hay en el mar y debajo de la tierra. Y para que no levanten sus ojos al cielo y al ver el sol, la luna, las estrellas y todas las huestes de los cielos se extravíen y se postren ante ellos y rindan culto a cosas que Yahweh, su Dios, ha asignado a todos los pueblos que están debajo del cielo.
Para todos aquellos que reconocen su debilidad y que tienen el deseo intenso de fortalecerse, ciertamente Yahweh Shebaot, Yahweh de los ejércitos, es la auténtica respuesta a sus vidas. Nombre número 2, Yahweh Nisi. Este nombre significa Yahweh es mi bandera. Se entiende que Dios maneja de tal forma las circunstancias para que el creyente pueda levantar la bandera y mostrar a qué bando pertenece. Nosotros ya no pertenecemos al bando de las tinieblas. Nosotros pertenecemos al bando de la patria celestial. Estamos subyugados debajo de Yahweh, subyugados debajo del Rey de Reyes. No tendríamos que levantar constantemente la bandera de nuestra carne, antes bien la bandera de nuestro espíritu, la bandera del Dios Todopoderoso. Nunca debemos de olvidar que nosotros no pertenecemos a este mundo, ni servimos al príncipe de este siglo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, puesto que la gran patria celestial añora por nosotros. Nosotros tenemos al mejor rey que puede existir. Y como guerreros y guerreras no debemos huir, antes bien levantar la bandera y demostrar a nuestros enemigos que con nosotros habita el gran Gibor, el campeón de campeones. Éxodo capítulo 17, versículos 14 al 16, dice: Luego dijo Yahweh a Moisés: registra esto en un libro como remembranza y preséntalo a Josué, hijo de Nun, ya que borraré completamente la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés construyó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi. Yahweh es mi bandera. Pues dijo: he aquí la mano contra el trono, la guerra de Yahweh contra Amalek, de generación en generación. El tercer nombre, Yahweh Tsidkenu, que significa Yahweh, justicia nuestra. Yahweh es nuestra justicia. La naturaleza de Dios es justicia y su naturaleza es la base de todo lo que sea moral, justo, verídico y ético. Él demanda y exige lo que Él es en sí, porque Él es la perfección misma y desea nuestra perfección también. Ciertamente, mientras nosotros estemos atados a este cuerpo, mientras nosotros reposemos en esta tierra, no seremos perfectos hasta que lleguemos hasta la patria celestial, pero al menos, si no seremos perfectos, tendríamos que buscar insaciablemente nuestra excelencia. Yahweh, recordemos, y su naturaleza es la base de todo lo que sea moral, justo, verídico y ético. La moral, la justicia, la veracidad y la ética tendrían que ser 4 virtudes que tendrían que estar presentes en nuestras vidas constantemente. Y no solamente de vez en cuando nos acordamos de ellas. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6 menciona lo siguiente: he aquí, vienen días, declara Yahweh, en que levantaré a David un renuevo de justicia, que reinará en el reino y será entendido, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro, y este es su nombre con el cual será llamado Yahweh, justicia nuestra. Yahweh es nuestra justicia. Número 4, otro nombre totalmente maravilloso. Aquí sí pido perdón. Mi dialéctico hebreo en ciertas palabras no es la mejor. Pero básicamente es Yahweh Makadishken, que significa
Yahweh que santifica, el Dios que santifica, el libertador que santifica. Éxodo capítulo 31, verso 13. Habla tú a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Ezequiel capítulo 37, verso 28. Sabrán pues las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. La santidad de Dios es una de las características más fundamentales de su naturaleza, y por ello Él santifica a quien se allega a Él. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. En ningún momento nuestro mandato es: sean rebeldes e hipócritas, pero yo voy a ser santo. No. Sean santos porque yo soy santo, declara Yahweh. Primera de Corintios capítulo 6, verso 11. Y esto eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, santificados y justificados mediante el nombre de nuestro Señor y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Mediante el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Yahweh Makadishken. Él es quien nos santifica. Él es quien nos lava. Él es el que muchas veces, cuando nuestras vestiduras ya están muy sucias, prefiere apartarlas, quemarlas y proveernos una vestidura nueva, limpia, blanca, resplandeciente. Nombre número 5, muy conocido realmente por muchos, Yahweh Shalom. Significa Yahweh es la paz. Números capítulo 6, versículos 22 al 27. Entonces habló Yahweh a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles que así bendecirán a los hijos de Israel. Les dirán: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida. Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga paz en ti. Así pondrán mi nombre, Yahweh Shalom, sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Dios ama a su pueblo y le busca dar su paz como ninguno. Por eso ha ido al extremo de sacrificar a su propio hijo para dársela. Hebreos capítulo 13, verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Número 6. Yahweh Rohi. Significa Yahweh es mi pastor. Un ejemplo claro de esto lo tenemos en el Salmo capítulo 23, en el Salmo capítulo 8, verso 1. Siendo Dios, Él puede estar en toda la tierra, cuidando de cada una de sus ovejas a la misma vez. El libro de Ezequiel, capítulo 34, nos habla acerca de esto. Jeremías, capítulo 31, verso 10. Oíd palabras de Yahweh, oh naciones, y hacedlo saber en las islas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Nombre número 7. Yahweh Jireh. Yahweh proveerá. Yahweh ha de proveer. Génesis capítulo 22, verso 8 y verso 14. Y Abraham le contestó: Dios proveerá para sí el cordero. Esta expresión, Dios proveerá para sí el cordero, es una clara simbología del Mesías príncipe. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío.
Y los dos iban juntos, y Abraham puso por nombre a aquel lugar Yahweh Jireh, como se dice hasta hoy, Yahweh proveerá sobre este monte. Como en cada nombre que hemos visto hasta el momento, Dios se ofrece a sí mismo como la solución de cada necesidad. Un detalle totalmente hermoso es que en donde se reveló este nombre perfecto y maravilloso, es el mismo lugar en donde años más tarde se ofrecería Yeshua, quien es la solución a todos los males de la vida. Romanos capítulo 8, verso 32. Y si no examinó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Esta es otra prueba contundente de que Yahweh, malamente Jehová, no es Satanás. Yeshua es ese cordero simbólicamente que ofrece a Abraham. Su sacrificio fue el puente que el hombre necesitaba para regresar a tener una relación con Dios. Y en el momento de su sacrificio, Yahweh mismo dijo, mi justicia ha sido saciada. Esa es la magnífica relación y propósito entre el Padre y el Hijo que muchos no logran comprender y mucho menos aceptar. Abraham evidentemente sabía que años más tarde tendría que descender el poderoso Cordero Santo y darse a sí mismo para expiar los pecados de la humanidad. Por eso en Juan capítulo 8 se nos menciona, Abraham anhelaba fuertemente ver mi día, no los nuestros, ver el día del Cordero. Y habiéndolo visto, se regocijó en gran manera. Pero yo les digo a todos ustedes, antes que Abraham siquiera existiera, yo soy. Esto es lo maravilloso de la Escritura. Espero que estés haciendo tus respectivas anotaciones para que nadie logre engañarte, para que nadie venga a darte gato por liebre, como dicen en muchos países, y quieran meterte esta basura de que el Dios del Antiguo Testamento es Satanás. A causa de esta estúpida idea, muchas Biblias ya no incluyen el Antiguo Testamento, sobre todo las Biblias modernas. Muchos han dicho, no, es que el Antiguo Testamento ya es basura. Oye, si es posible, cuando tú vayas a una librería bíblica y compres una escritura, quema la parte del Antiguo Testamento. Rómpela, deséchala a la basura, ya no sirve. Evidentemente las Biblias, las supuestas Biblias, qué desgracia, las supuestas Biblias para toda esta comunidad de LGBTIQ y más, no incluyen el Antiguo Testamento. Claramente no les conviene. ¿A qué homosexual, a qué lesbiana, a qué travesti, a qué transexual? ¿A quién realmente estas personas de género fluctuante, a quién de estos ellos les va a convenir que en el Antiguo Testamento Dios deseche a los fornicadores? Dios desecha evidentemente a cualquier lesbiana, a cualquier homosexual, cualquiera que siendo hombre naturalmente se transforma en mujer, se corta los testículos, el pene, prefiere mejor ponerse artificialmente una vagina, colocarse pechos, glúteos. Evidentemente, no sé en qué forma estas personas creen que realmente van para el cielo. Y lo peor de todo es que muchas congregaciones apoyan esto. Recuerdo que en una ocasión estaba con mi madre comiendo en un restaurante y estaba una pareja de homosexuales como a 3 mesas de donde nosotros. Desgraciadamente hablaban bastante fuerte y comenzaron a hablar de temas bíblicos y dijeron, no, yo estoy bastante contento. No supe realmente quién era el hombre y quién era la mujer en esta relación y ni me importa. Pero recuerdo que uno decía, estoy bastante contento porque el pastor de la iglesia está orando por mí. Y yo sé perfectamente que nosotros como pareja iremos al cielo.
Yo dije, menudo pastor han de tener estos. Nosotros estamos llamados a presentar batalla, a presentar guerra, no a quedarnos de brazos cruzados. Y es lo que más tristeza me da, porque estos son temas que fácilmente cualquier persona guiada por el Espíritu Santo y que tenga conocimiento, evidentemente, que realmente sepa interpretar, entender, comprender, estudiar, analizar y escudriñar la Escritura, fácilmente puede refutar. Pero no lo hacen. Dejan que las mentiras avancen, y cuando uno viene a darse cuenta, ya no solamente es una persona que cree que Jehová es Satanás o que Yahweh es Satanás. Cuando uno viene a darse cuenta de estos horrores, porque no son errores, son horrores directamente, ya es todo un pueblo el que desgraciadamente piensa, no, es que el Dios del Antiguo Testamento ni le voy a servir, porque Él es Satanás. Pero yo voy para el cielo, Solamente estoy ofendiendo al Padre del Mesías que aparentemente creo, pero yo voy para el cielo. ¿No les han enseñado que al ofender al Padre ofenden al Hijo? Otro nombre bastante precioso, el nombre número 8, Yahweh Rafa, significa Yahweh sanador. Yahweh es nuestro sanador, el que cura nuestras heridas, el que pone bálsamo y ungüento. Éxodo capítulo 15, versículos 23 al 26 dice, y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara, pues eran amargas. Por eso pusieron al lugar del nombre de Mara. Entonces el pueblo se quejó ante Moisés y le preguntaron, ¿qué vamos a beber? Y oró Moisés ante Yahweh, y Yahweh le mostró un árbol. Cuando él arrojó el árbol en las aguas se volvieron dulces. Allí le enseñó leyes y decretos, y allí los puso a prueba. También les dijo, si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Dios, y haces lo que es grato delante de él, obedeciendo sus ordenanzas y guardando todos sus estatutos, ninguna de las plagas que trajes contra los egipcios te sobrevendrá, porque yo soy Yahweh tu sanador. Yahweh Rafa. La sanidad es algo que Dios siempre quiere hacer, pues su nombre lo revela. Su naturaleza es sanar, colocar ungüento en las heridas de los suyos, extirpar toda mortandad en la vida del creyente. Él busca la sanidad de los suyos, pero sobre todo la sanidad del alma, pues en vano es un cuerpo fuerte con un alma podrida. Lucas capítulo 5 versos 12 y 13. Y mientras estaba Yeshua en una de las ciudades, llegó un varón completamente cubierto de lepra, que al ver a Yeshua cayó sobre su rostro y suplicándole dijo, Señor mío, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Yeshua, extendiendo su mano, lo tocó diciéndole, sí quiero, sé limpio. Y su lepra se fue de él inmediatamente. Número 9. Yahweh Shama. Significa Yahweh está allí. Ezequiel capítulo 48, verso 35. Habrá 18,000 por todo su perímetro, y el nombre de la ciudad en sus días será Yahweh Shama. En el tiempo antiguo, los tabernáculos y templos diseñados para Dios eran sus medios que Él establecía para morar entre su pueblo. A día de hoy, también en Cristo hay una manifestación completa y perfecta de Yahweh morando entre nosotros. Juan capítulo 1, verso 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero también el Espíritu Santo en cada creyente hace presente a Dios. Juan capítulo 14, versos 16 y 17. Y yo
intercederé ante mi Padre y les daré otro ayudador para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ha visto ni lo ha conocido, pero ustedes lo conocen porque habita con ustedes y está con ustedes. Romanos capítulo 8, verso 9. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Todos los nombres son una completa bendición. Utilicemos cada uno de estos nombres sabiamente. Este ha sido un corto estudio de los nombres de nuestro Dios, de los nombres de Yahweh. Voy a dejar esta primera parte hasta aquí. Estos primeros 3 puntos llegarán hasta acá. El punto número 4, 5 y 6 los tocaremos en la segunda parte de esta enseñanza de Jehová es Satanás. Espero que haya sido una gran bendición para ustedes. Yahweh los bendiga grandemente. Nos estaremos viendo en la siguiente enseñanza. Bendiciones a todos, amado pueblo de Cristo.